Vamos a orar. Padre, vivimos agradecidos a ti por dejarnos este libro. Dios, por no dejar escondido tu plan y propósito para nuestras vidas y para la humanidad. Queremos, Señor, acercar a esta palabra con toda reverencia, con toda responsabilidad, Señor, para que tú nos puedas hablar. Sabemos que la palabra de Dios es espiritual y hay que discernirla espiritualmente. Y pedimos, Señor, que eso sea la realidad de cada uno de nosotros para poder oír lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia en estos tiempos. Vivimos agradecidos a ti, Señor. Vivimos agradecidos por tu pueblo y por el privilegio que tenemos para acercarnos a ti confiadamente. Aceptamos la invitación, acercamos a ti, a tu trono, confiadamente, sabiendo que hay misericordia, hay socorro y hay esperanza. Gracias, Señor, encomendamos este tiempo, como ya lo hemos hecho en la alabanza, pero seguimos entregando nuestras vidas y nuestro tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Y como saben, estamos en el Evangelio según Marcos. Y ya avanzamos la mitad del capítulo 8. Y lo que nos toca es la continuación a partir del versículo 22 hasta el 38. Y aquí vamos a ver cómo está conectado la sanidad de un ciego, la confesión de Pedro y el llamado radical de Jesús al discipulado. Vamos a ver cómo todo esto funciona. Y cuando terminamos en la primera mitad del capítulo 8, estamos dejados con no solamente el pueblo y las multitudes y los líderes religiosos enceguecidos hacia el plan y propósito de Dios, también estamos viendo que los discípulos todavía no están viendo claramente. Además, Jesús dijo en Marcos 8:18, dijo a sus discípulos, teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen y no se acuerdan, porque estaban discutiendo sobre, que han olvidado traer pan y Jesús les ha dicho, cuídense de la levadura de los maestros religiosos y acaba de alimentar a los 4,000 y aquí están discutiendo, tratando de entender qué está diciendo Jesús sobre la levadura o la mala enseñanza de los fariseos. Y entonces Jesús les dice, no ven, no se acuerdan que sobre la alimentación de los 5,000 varones y luego de esos 4,000, no se acuerdan. Y puse como título, ver con claridad y vivir con entrega para esta segunda mitad del capítulo. Y así vamos a ver una sanidad progresiva, que era inusual para Jesús, pero vamos a ver que Jesús está haciendo algo práctico para que vean algo espiritual, de ver con claridad espiritual. Estamos en el versículo 22 de Marcos 8, donde dice, vino luego a Betsaida. Hay que entender que esta Betsaida no es la misma Betsaida junto al mar de Galilea, donde alimentó a los 5,000 en el capítulo 6 de Marcos. Está hablando de Betsaida, que es también se llama la ciudad de Julia, que son varios kilómetros al norte del mar de Galilea.
Entonces vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue reestablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni digas a nadie en la aldea. Ahora entonces vemos que no está hablando de la misma Bethsaida, está más al norte. Y este milagro de sanar la ceguera no, es el segundo de dos milagros que solamente mencionan en Marcos. Y el primer milagro que menciona en Marcos hemos visto en el capítulo 7, donde en versículos 31 al 35 de Marcos dice: y le trajeron un sordo y tartamudo, tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Los dos milagros que solamente están registrados en Marcos, de sanar el sordo mudo y de sanar a este ciego. Entonces, y es interesante que Jesús dice a sus discípulos que tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen, no entienden. Y Jesús sanó uno que no podía oír ni hablar, y ahora un ciego. Pero yo pienso en la escena que sus amigos de alguna manera le convencen al ciego a acercarse a Jesús y le llevan. Porque no vemos en este relato el deseo del ciego ni una expectativa real de que va a ser sanado. Como otros, en otras ocasiones, como los que estaban en la puerta de Jericó, que decían: Hijo de David, ¿no? Ten misericordia de nosotros. Ellos sí reconocieron que era el Hijo de David, el Mesías, que estaba pasando. Pero en este caso no hay ninguna evidencia, por lo menos, de que este ciego tenía fe. Y vemos que fue llevado por la fe de sus amigos, no de él mismo. Y también vemos algo curioso, que Jesús sana a este ciego en dos etapas, ¿no? Y ¿por qué no de inmediato? No sé, creo que es para que uno no va buscando fórmulas o recetas para la obra, para la manera en que obra Jesús. Porque en esta ocasión escupió, ¿no? Tanto en sus ojos como en el otro, dice en su lengua del sordo. Entonces escupió. Y en esta ocasión le tocó 2 veces, era progresiva su sanidad. En otras ocasiones él sanaba a los ciegos solamente hablando. Y en una ocasión él hizo barro con su saliva y lo colocó en los ojos de un ciego y le mandó a la fuente de Siloé para lavarse. Entonces no hay una receta como para todos, no hay una medida para todos. Jesús tenía un plan individual para cada uno. Y entonces en este caso escupió, puso las manos encima y luego puso otra vez las manos encima, ¿no? Y creo que así estaba ayudando
el ciego en su incredulidad, ¿no? Primeramente abriendo un poco, una sanidad gradual. Y eso era inusual para Jesús. Y la experiencia de conversión muchas veces es así, ¿no? Que es progresiva. Nosotros tenemos los ojos abiertos para ver que Jesús es el Señor, pero la verdad es que lo vemos borroso. No entendemos con mucha claridad. Cuando uno se convierte a Cristo, a veces no está muy clara el asunto de la fe, del cristianismo y el plan de Dios, ¿no? Entonces, y también nos enseña esto de que nuestra experiencia de conversión no podemos utilizar como un modelo para las demás personas. No podemos usar el modelo que utilizó Jesús para uno como un modelo para los demás, aunque sí nuestra experiencia particular es útil como para dar testimonio de Cristo, de qué hizo por nosotros, pero no podemos usarlo como una regla como para otros, ¿no? Porque a veces se ve que se hace eso, ¿no? Entonces, y también hoy hay personas completamente ciegas espiritualmente que no tienen una fe propia, pero creo que es un llamado y una lección que podemos aprender aquí, es que nosotros debemos llevarle al Señor y que sea nuestra fe que les lleva hasta presentarles al Señor. Dependería definitivamente de ellos y la conversión, eso no corresponde a nosotros, pero creo que es una lección que podemos aprender aquí, de que podemos nosotros ayudar a llevar los que son ciegos espiritualmente a Cristo, aunque ellos no tienen fe, aunque ellos no están orando por su sanidad espiritual. Quizás podemos señalarles el camino y debemos siempre trabajar en eso, ¿no? Este ciego espiritual en el principio vio todo borroso, ni sabía quién era Jesús, probablemente, no hay suficiente información en el texto para saber, pero luego es revelado, luego es aclarada su visión, ¿no? Entonces era un proceso, ¿no? Y también entre creyentes hay muchos que están viendo de manera borroso, han aceptado a Cristo, pero no saben exactamente quién es Él, no tienen una conexión real. Puede ser que son salvos, pero todavía están viendo borrosos y necesitan acercarse a Cristo para que se ve claramente. Acercarse a Cristo es acercarse a su palabra, acercarle en oración, aceptar su invitación de acercarnos a Él confiadamente, ¿no? Entonces, en eso yo creo que podemos preguntarnos, ¿cómo está mi visión espiritual? ¿Estoy viendo de manera borrosa o estoy viendo claramente quién es Cristo? Y Cristo definitivamente hace la obra, pero creo que hay una responsabilidad humana en esto, una responsabilidad humana de desear más, de decir, Señor, todavía no está muy clara la cosa, ¿no? Entonces, y también vemos en esto que Jesús está declarándose el Mesías, ¿no? Sanando los ciegos y los sordos señalan que Jesús es el Cristo. En Isaías 35:5 dice, hablando de lo que nos espera en el milenio, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo
y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Está hablando de algo, de un anuncio del milenio, del Mesías, y todo esto comenzó con la llegada de Cristo. Ha comenzado este proceso, no estamos en el milenio, pero sí ha señalado quién es Cristo en todo esto, ¿no? Dando sanidad espiritual, pero también sanidad física, ¿no? Es un adelanto de lo que será el milenio. Y también en Lucas 4:18 Jesús se declara Mesías y querían apedrearle por esta declaración cuando él utilizó Isaías 61 al decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, hablando de la obra del Mesías, y en esto incluido dando vista a los ciegos. Así que deben estar sus discípulos pensando: ¿quién es este? ¿No? Porque le han visto en muchas ocasiones haciendo cosas extraordinarias, viendo sus milagros. Y un versículo especial para mí es el 26, donde dice: no digas a nadie en la aldea. ¿Por qué no debe decir nada a nadie en la aldea? Quizás porque no les estimaba dignos de recibir más palabra. ¿Y por qué digo esto? Porque en en Mateo 11:21 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Entonces Betsaida seguramente ha tenido sus oportunidades, porque en varias ocasiones dice que y Jesús andaba y paseaba meses compartiendo el Evangelio, anunciando el Evangelio, haciendo milagros en muchas aldeas y muchos pueblos, visitando, porque él dice: para esto he venido, para predicar el Evangelio a muchos. Entonces, como ellos ya han rechazado el anuncio del Mesías, han despreciado los milagros y todo lo que hizo Jesús, entonces tal vez por eso ha dicho al ciego: no lo digas a nadie en la aldea. No ha dicho no lo digas a nadie, ha dicho no lo digas a nadie en la aldea, ¿no? Quizás ya tenían ellos su oportunidad. Y después nos lleva a la confesión de Pedro, porque con todas esas señales ya debieran haber reconocido quién es Él. Y ahora les toca a los discípulos a reflexionar sobre los milagros. ¿Será Él o no será? Y en el 8:27 al 30 nos dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Y respondiendo Pedro y le dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, y en Mateo dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús ha dicho: bien, Pedro, porque no has aprendido esto de los hombres, ha sido revelado del Padre. Y tiene que ser revelado esta declaración. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. No era tiempo de anunciarle
como Mesías todavía. Pero Pedro más como portavoz, porque hemos visto en otra ocasión cuando Pedro ha dicho, "No, yo te sigo hasta la muerte", y dice, y todos los otros discípulos decían lo mismo, vamos con él y vamos a morir, ¿no? Entonces, creo que él expresaba el sentimiento del grupo, ¿no? Y aquí vemos el propósito de los milagros en esto, ¿no? Y hemos visto en algunas ocasiones, porque es el propósito de Marcos, el propósito de los milagros en Juan 20:31. Juan presenta como 7 señales muy claros y milagros extraordinarios de Jesús, que no eran los únicos, porque eran montones de milagros que hizo, pero dice, pero estas se han escrito en Juan 20:31, pero estas señales, estos milagros, se han escrito para que creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Esos milagros fueron hechos para que crean que Jesús es el Cristo. Y eso está haciendo más milagros, y está haciendo esos milagros para que la gente llegue a la conclusión, y especialmente sus discípulos, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre, que tengan propósito, que tengan una misión, ¿no? Entonces, hizo esos milagros para que puedan contestar esta pregunta correctamente. ¿Quién dicen que soy? Los milagros ayudó para que cualquier persona de ese tiempo y ahora podían decir, eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿no? Entonces, eso es la prueba que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Cristo, ¿no? Y les preguntó esto para saber cómo están viendo, porque acuérdense, acaba de reclamarles diciendo, ustedes tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, ¿no? Y se olvidan rápidamente. Y entonces hice otro milagro. ¿Qué dicen ahora? ¿Qué dicen? ¿Qué dice la gente que soy? No, porque la gente decía que sí, Jesús era alguien extraordinario, pero no tenían luz para ver que era el Mesías. Quizás por la confusión de la mala enseñanza de los fariseos, que no tenían un concepto claro de quién era el Mesías y qué es lo que él iba a hacer. Recordamos y repetimos un montón de veces y sabemos que la expectativa de los judíos, por lo menos el liderazgo, era de un Mesías que venía con un ejército y para librarles de los romanos y la opresión y todo lo demás. Por esa mala enseñanza, por este error en las escrituras y la enseñanza, la gente no tenía idea de quién era, ¿no? Había mucha confusión sobre el Mesías, pero Pedro y los que estaban con él podía pronunciar, eres el Cristo prometido y esperado. Porque, y eso es lo que significa ser cristiano, de reconocer que Jesús es el Cristo, ¿no? Es el Cristo y lo que Él vino a hacer por nosotros, por el pecador, ¿no? Jesús recalca esto y esta pregunta porque tenían que estar totalmente convencidos de esto, porque ellos tenían una misión. Ellos iban a tener una misión, ellos tenían un mandato de Cristo de predicar este evangelio a todo el mundo y sufrir las consecuencias de hacerlo. Y entonces ellos tenían que tener muy claro, sin lugar a duda, que Jesús es el Cristo, ¿no? Y les ha dicho que no digan nada a nadie hasta completar las últimas señales y recibir el poder del Espíritu Santo, ¿no? Porque ha dicho, recibirás el poder del Espíritu Santo y me serás testigos. Recibiréis poder del Espíritu Santo y serás mis testigos tanto en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Necesitaban esto, pero tenían que asegurarse de esto, porque ellos ya estaban pagando un alto precio por seguirle, han dejado todo.
y han apostado todo por seguirle diciendo que Él es, ¿no? Entonces, y creo que esta pregunta es buena para cada uno de nosotros, ¿no? Y tú, yo y yo, ¿qué dices de quién es Jesús? Porque vemos en la Semana Santa, vemos en Navidad, Jesús está en la boca de todos, pero realmente están viendo sumamente borrosos, hasta ciegos todavía, porque no tienen un concepto de quién es Él, qué es lo que ha hecho, y nosotros tenemos que resolver esto. Resolviendo esto, quién es Cristo, nos va a encaminar en su perfecta voluntad. Va a dar la motivación y la fuerza para hacer lo que Él dijo que debemos hacer, ¿no? Entonces avanzamos y vemos el camino del Mesías, vemos la caminata de Él, que habla de sufrimiento, rechazo, muerte y resurrección. Y en versículos 31 al 33 nos dice, hablando de Jesús, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente, ya no en parábolas, ¿no? Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Los discípulos dejaron todo para seguirle. Estaban convencidos ya, estaban siendo convencidos que Jesús es el Mesías, pero aún esperaban la restauración de Israel prontamente. Decían que era el Mesías, pero no entendían qué era el propósito del Mesías, cuál era la función del Mesías, por la mala enseñanza seguramente que han recibido. Y sufrimiento y muerte no encajaban en su entendimiento del Mesías. Por eso, bien, han dicho que tú eres el Cristo. Ya, veían borrosamente. Pero lo que no veían claramente es, ¿qué hace el Mesías? ¿Cuál es el papel del Mesías? También tal vez ellos esperaban que los ancianos, los principales sacerdotes y escribas le reconocerían como Mesías y vivirían en paz y en armonía, y eso sería un gran alivio para ellos, para no sufrir persecución. No sabemos. Pero sí lo que sabemos es que esta descripción de lo que tenía que pasar con Jesús, el Mesías, no encajaba en su entendimiento porque todavía estaban viendo borrosamente. Y vemos la reacción de Pedro, que él rechaza la idea de su sufrimiento, ¿no? Él aceptó que era el Mesías, pero su idea del Mesías era errada. Él mostró, yo creo que era un acto de amor, ¿no? De jalarle a un lado, ¿no? Era un amor, pero un amor sin discernir los tiempos y lo que Jesús estaba haciendo. Él tenía celo quizás por su propia seguridad, ¿no? Él no quería la partida del Mesías, de Jesús. Ellos estaban seguros mientras Jesús estaba adelante, presente con ellos. Pero se estaban dando la idea de que ya iban a quedarse sin Él. Y les iba a quedar la tarea que no iba a ser muy difícil. Entonces, para mí, yo creo que era muy aceptable de que eso era muy confuso, ¿no? Nosotros tenemos el lujo de ver el final de la historia, pero ellos no.
¿no? Entonces, era una reacción de amor por proteger a alguien que quería. Y también él vio el poder de Jesús sobre enfermedades, sobre demonios, sobre la naturaleza, sobre la ley de la gravedad, caminando sobre el mar, y también sobre la muerte, resucitando muertos. ¿Por qué no hacer otro milagro? Tranquilo, ¿no? Nadie podía tocarle, era invencible, ningún enemigo podía hacerle daño. ¿Cómo? ¿Cómo entonces va a sufrir si él puede llamar legiones de ángeles para rescatarle? ¿No? ¿Cómo? Entonces era muy confuso, ¿no? Pedro no sabía que el sufrimiento y la muerte eran necesarios para la gloria de Dios, para la destrucción de Satanás y para la salvación de los hombres, los creyentes, hombres y mujeres, ¿no? El Cordero de Dios tenía que ser sacrificado para darnos vida, tenía que ser sacrificado para ser el sustituto, para morir en nuestro lugar, para que nosotros fuésemos aceptables delante de Dios. De otra manera, sin el sustituto, la paga del pecado, siendo la muerte, recaería sobre nosotros, ¿no? Entonces, más bien tenemos el sustituto, el Cordero de Dios. Así que cállate Pedro, no le estorbes porque tiene que ir a esta cruz, ¿no? Entonces Pedro no entendió la naturaleza del reino de Dios. Y Jesús habló claramente, ¿no? Como les digo, en otras ocasiones hablaba en parábolas, pero aquí habló claramente y habrá sido difícil de entender, ¿no? Y todo el tema de la cruz, como dice, para los judíos era ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, ¿no? Es difícil de entender cómo nos puede salvar muriendo en la cruz, ¿no? Y Jesús le dijo, no, Pedro, no entiendes, apártate de mí, Satanás, no vas a ser instrumento de Satanás en esto, porque oponerse a la muerte de Jesús era oponerse al plan de Dios, ¿no? Y ser un refuerzo para la obra de Satanás, más bien. Y también tenemos que cuidar que nuestras ideas religiosas también pueden oponer al plan de Dios. Y bueno, llegamos a la última parte que vamos a leer de 34 al 38, donde Jesús dice, bueno, basado en esta información, ves que sano sordos, ciegos, ves que echo fuera demonios, hago milagros, tengo poder sobre la naturaleza, sobre la ley de la gravedad, sobre la muerte. Viendo todo esto, entonces, declarándome el Cristo, entonces les da un llamado al discipulado de negarse a sí mismos, basado en la información, basado en la declaración que acaban de hacer, les dice que deben negarse y tomar la cruz y seguirle. Entonces, Marcos 8:34 al 38 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. A ver, nuevamente, si realmente entendemos que Jesús es el Mesías y tenemos un concepto claro de quién es el Mesías y de qué debe hacer el Mesías y qué vino a hacer el Mesías y qué hará el Mesías aún después, entonces nos debe inspirar una confianza total en Él.
de tirarnos en sus manos, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo. Si queremos ser sanados espiritualmente, implica negación. Si queremos ver claramente, habla de negación, de la participación en su plan y su obra, es de morir a nosotros mismos, el yo, a la carne y la ambición del mundo. Y bueno, y Jesús dio el ejemplo y dijo, sígueme. Jesús dio el ejemplo de lo que iba a costar y dijo, sígueme. Siga mi ejemplo, ¿no? Como el Padre me envió al mundo, también yo les envío al mundo, ¿no? Y si a mí me han odiado, a ustedes también. Si a mí me han perseguido por hacer lo bueno, también a ustedes, ¿no? Entonces debemos tener una expectativa real de qué es el cristianismo, ¿no? Y vemos que la cruz es un instrumento de muerte. Menos mal en nuestro caso, en este momento, la muerte puede ser entendido como espiritual, morir a la carne, a la ambición del mundo y todo ello. Pero también para otros, y más me viene la carga de los cristianos perseguidos en el mundo, y voy aprendiendo más y informándome más y digo, realmente, Señor, lo tenemos demasiado fácil. Realmente hay hermanos que pierden sus vidas. Creo que en Nigeria estaban matando más de 30 por día. No para robar sus terrenos, sus tierras, y para instaurar el Islam, pero es un discurso falso del Islam. Era por maldad. Y algunos de esos andan, por lo menos el Boko Haram y de esos grupos musulmanes, son unos drogadictos y van drogados y son sádicos y van matando por el deporte, no por una causa, ¿no? Pero realmente para algunos sí, eso significa morir por Él. A nosotros probablemente no nos va a tocar morir por la persecución, a menos que vayamos a uno de esos países. Pero sí la cruz es un instrumento de muerte, ¿no? Y para nosotros es negarnos a nosotros mismos, morir a nosotros mismos, morir a la carne, morir a sus pasiones, como dice en Romanos 6:11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Muertos al pecado, debemos morir al pecado, ¿no? En Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia, ¿no? Entonces, nos está hablando de morir al pecado y vivir para Él. Es lo que significa el bautizo, ¿no? Y por eso el bautizo siempre ha sido por sumersión, ¿no? Entonces, inmersión. Entonces, el bautizo es un entierro, muerto, el viejo hombre, la carne y todo ello muerto, y saliendo del agua, resurrección en nueva vida. Entonces, por eso nos habla de la cruz. La cruz es la forma en que nosotros podemos morir a los apetitos de la carne. Y claro que algunos literalmente mueren por su causa, ¿no? Y nos invita a contar el costo, ¿no? Y nos pregunta si estamos dispuestos a renunciar algo por Él, ¿no? Entonces, algunos, en algunos países, hasta judíos que se convierten y musulmanes que se convierten, ellos renuncian todo. Ellos no pueden conseguir empleo. Si es que no les matan, pierden su herencia, pierden todo lo que tienen por seguir a Cristo, ¿no? No es el caso con nosotros en estos tiempos, ¿no? Pero así se ven cristianos bastante firmes y comprometidos. La persecución tiene una manera de purificar la fe, ¿no? Y así se quedan con los que en serio están buscando el Señor. Y el diablo hoy en día sigue afirmando, ciertamente no morirás, ¿no?
desde el principio, desde Génesis 3, dio esas palabras. Ciertamente no morirás, ciertamente no tienes que hacer nada. Ciertamente, ¿para qué vas a pagar un costo por seguir a Cristo? ¿No? No, tranquilo, tranquilo. Hay otros que están haciendo eso, hay otros que tienen el llamado, pero la verdad es que todos tenemos el llamado. Entonces, no debemos temer una entrega total a Cristo, ¿no? Porque en Él es donde la vida está segura, ¿no? Y tenemos que cuidar, ¿no? Si nos avergonzamos de que la gente sepa que somos cristianos, estamos en problemas, ¿no? Con nuestra fe misma. Estamos viendo la fe de manera demasiado borrosa y todavía no hemos visto realmente quién es Cristo, ¿no? Y algunos tienen un encuentro emocional con Cristo como los discípulos antes de recibir el Espíritu Santo, antes de la de muerte y resurrección y de recibir el Espíritu Santo, como Pedro decía, yo pondré mi vida por ti. Claro, era emocional. Muchos dirán eso, sí, lo cantamos, pero y después negó a Jesús 3 veces antes de que canten 2 veces el gallo. Y bueno, y los demás discípulos han dicho, sí, nosotros también, pero ¿pondré mi vida por ti? Sí, después de recibir el Espíritu Santo, sí. Después de ver claramente, después de ya no estar viendo a Cristo como de manera borroso, entonces ya le he visto claramente y sí, y lo hizo, puso su vida. ¿No? Puso su vida y los demás discípulos también, todos menos Juan, que supuestamente es el único que murió una vida natural entre de los 12, ¿no? Así que cuando los ojos de Pedro fueron abiertos después de la resurrección, todo cambió y es una paradoja, ¿no? Que perder la vida para salvarla, ¿no? Uno se aferra a las cosas y sus afanes en este mundo y sus ambiciones y no sabe que perder es ganar. No es que no debemos movernos y tener ambiciones en este mundo, pero debemos tener a nuestra prioridad en Cristo, ¿no? Así que no es tan malo el trato, ¿no? De perder para ganar. Y tiene un valor eterno, ¿no? Porque dice, ¿de qué sirve ganar el mundo y perder el alma? Debemos temer ganar el mundo y perder nuestra alma. En ese afán de ganar el mundo, si nos tiene tan distraídos para no reconocer y caminar con Jesús, entonces yo creo que es peligroso. Entonces creo que Jesús nos dice esto con amor. Dicen, eso les conviene, eso nos conviene, ¿no? Entonces, tener todo lo que ofrece el mundo y no tener a Cristo es estar eternamente en bancarrota, ¿no? Por eso es glorioso lo que el Señor está ofreciendo. Dice, el discipulado no es cómodo. Muchas veces el discipulado, de andar como discípulo de Cristo, no es cómodo, pero es glorioso, ¿no? Y él termina esta sección con la primera mención, Marcos, con la primera mención de la segunda venida de Cristo, ¿no? Pero nos da un llamado, ¿no? Y yo me pregunto también, ¿no? Pero ¿estamos dispuestos a vivir una fe que cuesta? Porque es demasiado cómodo y nos perjudica a veces. Ustedes sabrán que la iglesia más fuerte se encuentra en los países perseguidos donde el cristianismo cuesta algo, ¿no? Aquí casi no cuesta nada, ¿no? Y uno participa en la medida que le ve conveniente, pero no cuesta nada en realidad, ¿no? Y entonces habla de renuncia. Y el mensaje es esto, ¿no? Que los milagros de Jesús nos deben llevar a ver con claridad
ver con claridad que Jesús es el Mesías y vivir con entrega, confiados en Él. ¿No? Los milagros no solo confirmaban quién es Él y su misión, pero es un ejemplo de lo que hará por nosotros, en el sentido de que éramos sordos, ciegos, enfermos y aún peor, muertos. Y Él hizo este milagro en nosotros. El mayor milagro que Jesús puede hacer en tu vida es abrir tus ojos para que vean que Él es el Señor. La sanidad es muy secundario. A veces lo hace, a veces no. No lo manejamos, no lo controlamos. Quisiéramos hacerlo, pero no funciona. ¿No? Oramos por los milagros, oramos que haga, pero depende de Él. Pero el milagro más grande que Jesús haría en su vida es abrir tus ojos para ver que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y que con este conocimiento también señalaría el camino y prioridades para su vida, ¿no? Y no sería gravoso, ¿no? Y entonces también hace esos milagros, como vemos, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre, como dijo Juan, ¿no? Cuán importante es que dejar que el Señor abra nuestros ojos espirituales. Yo me acuerdo cuando estaba en cuarto básico y me asignaron un asiento en lo más de atrás del curso y ya no pude ver la pizarra. Y no quería decir a nadie, entonces mis notas han bajado, pero así, realmente un desastre. Y hasta que creo que la profesora se dio cuenta, habló con mis padres, me llevaron al oculista y con unos nuevos lentes, realmente todo cambió. Todo mi futuro cambió, porque si hubiera seguido así, no viendo claramente, viendo la pizarra borrosamente, entonces no hubiera podido avanzar. Y esos lentes me cambiaron la vida. Cambió todo. Eso lo sucedió con Pedro, ¿no? Recibió sus lentes cuando Jesús resucitó, recibió el Espíritu Santo, vio claramente y realmente se convirtió en el pilar de la iglesia que Jesús había profetizado. No el Papa, pero le ha convertido en uno de los pilares de los ancianos, de los apóstoles, con valentía, y no temía nada, no temía hablar con las autoridades, los fariseos, los saduceos, los escribas, que querían matarle en todo momento. No tenía temor. No tenía temor. Era como recibir unos buenos lentes, y a veces pienso que necesitamos unas nuevas lentes. Quizás algunas están viendo claramente y gloria a Dios, ¿no? Pero yo creo que muchos también ven de manera borrosa las cosas del Señor. Han aceptado a Cristo, son salvos probablemente, pero necesitan unas lentes de corrección como para verle claramente, porque cuando estás viendo de manera borrosa, cuando dice toma tu cruz y sígueme, niégate a ti mismo, ¿no? Y todo eso suena bastante confuso. Pero cuando estás viendo claramente, uno puede decir, ahora veo. Y no quiere decir que yo lo hago perfectamente, y no quiere decir que no lo hacemos perfectamente, de seguirle y de la negación y de la renuncia y todo ello. Pero así es el camino, y el camino es mucho más claro. Así que concluye con eso, que es tan importante ver con claridad para vivir con entrega, como Él nos llama, ¿no? Jesús trató
tanto sordos y ciegos físicos como espirituales. Y también ha tratado esto en los discípulos. Los discípulos, los que andaban con él, eran los sordos y ciegos, según él. Y por eso hace un par de milagros bastante cercanos para decirles que él es capaz de sanar la sordura y ceguera espiritual. Porque ellos oyeron sin entender y vieron a Jesús, pero no con claridad. Así que nuestra ceguera espiritual tiene que ser curada, ¿no? Confesar a Jesús es el inicio. Confesar a Jesús como el Cristo es el inicio, ¿no? Y así vemos borroso, de manera borrosa. Pero luego, de ver más claramente, ya vamos a entender su misión. Y ya va a tener sentido lo que dice de niégate a ti mismo, ¿no? Y como Job en 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Estaba en sus argumentos, justificaciones y un montón de cosas por como 40 capítulos y después ha dicho realmente tonteras. Ahora veo. Y eso deseo para cada uno de ustedes, para mí mismo, porque tengo que ver más claramente. Y la sanidad espiritual puede ser progresiva, ¿no? Y no te frustres si es así. La experiencia de cada uno es diferente, ¿no? Si no ves todo claramente, muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo, la verdad decimos que te necesito, pero no entendemos nada del plan de Dios, su proyecto, quién es Él, qué es realmente lo que Él hizo. Solamente hemos llegado a sus pies diciendo, me rindo, Señor, toma mi vida. Y entonces vemos borrosamente, pero en la medida que estemos con Él, pasamos tiempo en oración, en comunión con Él, conectados con Él, en su palabra, entonces ya va aclarando la vista, Entonces, y eso nos dice, si estamos viendo así, negarse a sí mismo y toma su cruz y sígame, que implica renunciar a algo, ¿no? Colocar al Señor en la cima de la lista de prioridades. Eso no tendría sentido si no estamos viendo claramente. Y por eso muchas religiones son inventados, religiones de obras, porque dicen, haz esto, ven a Cristo borrosamente, probablemente ni salvos, pero después dicen, aquí está Cristo, entonces haremos un montón de obras porque dice que debemos hacerlo, ¿no? Debemos hacer, entonces ya es un esfuerzo humano que no tiene ningún fruto y no está viendo claramente, así que eso no tiene sentido si no estamos, el servicio al Señor no tiene sentido si no estamos viendo claramente, porque si no puede convertir en obras y no es por obras, es por fe, por gracia que somos salvos. Entonces, no basta con confesar a Cristo, hay que entender y anunciar el Evangelio, que es el punto central de Marcos. El punto central de Marcos es el anuncio del Evangelio y lo que debe producir el Evangelio y de la misión de compartir el Evangelio, ¿no? Y Cristo es el Evangelio, Cristo es, y su obra es lo que hizo, es el centro del Evangelio, Cristo y sus obras, y hasta llegando a la cruz. Y Marcos nos está tratando de ayudar a entender esto. Y por eso el centro de lo que estamos aprendiendo nos debe llevar a la participación y entender y anunciar el Evangelio, que es el punto central de este Evangelio según Marcos, ¿no? Y puede incomodar, ¿no? Puede ser incómodo, es incómodo, yo entiendo. Cuando estamos con familiares y que nos conoce y todo, y de abrir y lanzar el tema, yo sé que causa temor y es complicado, ¿no? Pero he aprendido de cada vez que me lanzo, aunque siento incómodo, no tengo idea de lo que voy a decir, Dios abre la puerta, casi siempre,
¿no? Uno toma el paso y Dios respalda, aunque diga, Señor, yo sé que esta persona está cerrada, fría y todo lo demás, pero comiences a buscar, orar en silencio. Señor, abre esta conversación y ver hasta dónde puede, ¿no? Y Dios ayudará. Entonces, nos invita a seguirle. Y cuando más adelante en Marcos vamos a ver, cuando Él invita a las personas a seguirle, muchas veces están con excusas muy pobres. ¿No? Uno dice, bueno, he comprado unos bueyes y quiero probarlos. ¿Quién va a comprar bueyes sin haberles probado? O he comprado un terreno y quiero ir a verlo. ¿Quién compra un terreno sin haberlo visto antes? Y otro dice, bueno, me acabo de casar, entonces ya no tengo tiempo para ti. Entonces nos invita a seguirle, ¿no? Y debemos preguntarnos qué estamos reteniendo, ¿no? ¿Y qué debemos entregar todavía a Él? Porque dice, niégate a ti mismo, ¿no? Entonces, eso. Cuán importante es llegar a la conclusión que Jesucristo es el Señor, pero grave no entender realmente qué es lo que Él ha hecho y cuál es su misión. Y importante entender su misión, es tan importante entender lo que Él está haciendo hoy en día para entender nuestro propósito en la vida y nuestra participación en esta misión. Porque algunos solamente recibieron el primer toque y están viendo de manera borrosa, y Cristo quiere que veas de manera clara, ¿no? Y recién va a poder entenderlo. Entonces, Jesucristo es el Señor y debemos saber dónde encajamos en su plan. El ministerio del Evangelio no es para los llamados, los que están aquí adelante por el liderazgo. El cuerpo de Cristo funciona y la obra de Cristo funciona según la participación de cada miembro. Espero que este compartimiento de esta parte de la Escritura nos ayuda a reflexionar. Espero que hasta de cierta manera que nos incomoda, porque eso es lo más saludable. Cuando la palabra nos incomoda, es lo más saludable, porque es un mensaje de Dios diciendo, aún te amo, aún creo en ti, aún creo que tú puedes, aún creo que tú sigues conmigo. Entonces te voy a incomodar para que tú ajustes esas cosas que te están perjudicando en esta caminata. Así que con esto vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a celebrar la Santa Cena inmediatamente después. Así que los que van a repartir el pan y vino pueden alistarse después de la oración, repartir los elementos del vino y el pan. Amén. Oraremos porque dependemos de la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu no hace algo en nuestros corazones, no avanzamos, no vamos a beneficiarnos de esta palabra. Entonces vamos a orar. Padre, gracias por todos los que han venido aquí en esta mañana. Gracias por las familias que ellos representan. Dios, muchos de nosotros ya hemos recibido el primer toque y ya vemos, Señor, de manera borrosa. Pero, Señor, también pedimos que, aun si decimos que vemos claramente, pedimos que aún sea más clara nuestra visión, como esas lentes que cambia toda la vida. Dios, pedimos que tú obres en cada uno de nosotros, tu Espíritu en nosotros, para revelarnos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente,
que no es revelado por los hombres ni por una prédica, es revelado por el Espíritu Santo. Dios, la obra que nosotros no podemos hacer, te rogamos que tú lo hagas, porque no vamos a entender nada sin el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Abre nuestros ojos más y más cada día. Ayúdanos a ver quién eres tú. Ayúdanos a ver, Señor, dónde encajamos en tu misión. Dios, ayúdanos en todo esto. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.